gusto pues de comentarles que están con nosotros en la mesa el profesor y reverendo José Luis Montecillos, pues a quien me honro en conocer hace muchos años, ¿verdad? Sí. Ya quizás unos 20. Él ha sido pastor por muchísimos años más, pues casi toda su vida ha sido ministro, y también de más de 25 años ha sido un gran coleccionista de Biblias, muchas Biblias antiguas. También es un autor prolífico, ha escrito muchos libros, algunos nos los va a presentar, algunos van a estar a la venta cuando terminemos la reunión. Y pues es para nosotros un gusto porque él ha sido siempre un amigo del Museo de la Biblia desde los inicios en que él estuvo trabajando un tiempo con nosotros. Después, cuando algunas joyas tiene por ahí, bibliográficas, nos habla, nos ofrece, y con mucha gratitud, con mucho gusto, vamos participando con él en la adquisición y enriquecimiento del acervo. Y pues precisamente, y debido a un libro que él escribe sobre Casiodoro de Reina, nos ha parecido muy oportuno el que sea él el primero, el que abre este ciclo de conferencias de las que les voy a comentar más adelante. También nos honra con su presencia aquí en la mesa, saludamos a su familia, ya se presentaron, muchas gracias hermano por acompañarnos. Pasen, por favor, con confianza. Es más, si podemos movernos un poquito hacia los lados para que dejemos espacio a los que vayan llegando luego. Si podemos poner nuestros celulares en silencio, no sea que a la mera hora vayan a estar sonando, ¿verdad? Decía yo que me honra también el poder presentar al ingeniero Victoriano Báez Camargo, quien fue director de la Sociedad Bíblica de México en momentos muy importantes, quien ha sido apoyo a muchos ministerios y lo sigue siendo, ahora especialmente al Ejército de Salvación, la Alianza de Pastores de Benito Juárez, la Comunidad Teológica de México, por supuesto un miembro destacado del Museo de la Biblia, y cuántas cosas no hace que yo le digo que es ajonjolí de todos los moles, ¿verdad? Pero añadiendo a sus méritos propios, también siempre me gusta recordarles que él es hijo de don Gonzalo Báez Camargo, un gran biblista reconocido en el ámbito metodista, evangélico en general, pero también en el ámbito católico y en el ámbito judío recibió premios, ¿verdad? Y de su abuelo, que se llamaba también don Victoriano Báez Camargo, que participó ya en una traducción del Nuevo Testamento versión hispanoamericana. Entonces, pues viene de cepa, ¿verdad? Es su amor por la Biblia, y por eso le hemos invitado para que al término de la intervención del profesor Montecillos también nos ayude comentando esta reflexión que hoy vamos a escuchar. Ahora, brevemente, quiero comentarles que el próximo año, 2019, estaremos cumpliendo 450 años de la primera Biblia en español. Y esa es la razón de nuestra celebración. Estamos iniciando una fiesta que queremos sea iberoamericana. Es real el epíteto, ¿no? Queremos que sea iberoamericana. Para ello hemos ya conjuntado planes y proyectos con distintas instituciones como la Liga Bíblica, el Instituto Lingüístico de Verano, la Alianza Wycliffe, Seed Company, Sociedad Bíblica de México, etcétera, que además pues están relacionadas con otras agencias bíblicas del mundo, y por eso es que estamos involucrando a sociedades y agencias de España y de Latinoamérica y de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se conjuntan dos temas muy importantes. En primer lugar, el idioma español. Tenemos que hablar de esto en términos culturales. El idioma español está cumpliendo 10 siglos,
es hablado por más de 560 millones de personas. Aún en Estados Unidos hay tanta gente que habla español que probablemente en unos 30 años sea el lugar que no sea el idioma oficial, pero en el mundo donde haya más hispanohablantes. Imagínense la cantidad de transacciones comerciales, convenios culturales, políticos, la importancia de este idioma, el segundo más hablado en el mundo. El primero es el chino mandarín, el segundo es el español. El rey de España ha dado instrucciones al Instituto Cervantes para coordinar a todas las academias de la lengua en el mundo, pues para hacer una nueva gramática, para unificar los diccionarios, y nosotros pues queremos celebrar que el libro más importante de la historia ha llegado a este idioma, como acabo de decir, de tanta trascendencia. Y esa es la segunda parte de la celebración, que el libro más importante de la cultura, como le llamamos aquí en el museo, el más leído, el más amado, el más perseguido, haya sido traducido completo por primera vez por Casiodoro de Reina y publicado en 1569. Así que lo que resta de este año seguiremos celebrando. Hemos hecho ya una primera exposición de Biblias, aquí tenemos otra más o menos permanente, y esta es nuestra primera conferencia de todo un ciclo. Y digamos, todo este año le llamamos Hacia los 450. Pero todo el 2019 queremos celebrar con ideas que algunas de ellas, espero que la mayoría, y primero Dios, cristalicen, reuniones magnas, conciertos, publicación de libros, conferencias en ámbitos culturales, universitarios, documentales, audiovisuales, etc. Entonces, bueno, creo que nos espera una gran fiesta y quisiéramos que esta conferencia también sirva para despertar la conciencia. Si gustan, acá hay muchos lugares. Sirva para despertar la conciencia en todos nosotros y el deseo de celebrar y de promover, ¿no? Yo creo que si ustedes, y con esto termino, ustedes hicieran un pequeño ejercicio de preguntarle incluso a creyentes, ¿qué es la Biblia del Oso? ¿Cuándo se editó? Y otros detalles históricos no sabrían decirnos. Por eso es importante despertar una conciencia y que las personas valoren la gran bendición que tenemos, como oiremos, a pesar de la persecución, de que la Biblia esté por primera vez completa en español. En alguna de nuestras exposiciones, alguna joven muy sincera, pero también con mucho candor, me preguntó después de un recorrido histórico de la Biblia, dice, bueno, sí, todo esto de la Biblia está muy bien, pero lo único que yo no he terminado de entender es que tenía que ver la reina Valeria con la Biblia. ¿Verdad? Muy bien, hermano. ¿Empezamos? Bueno, pues muchas gracias al Señor. Perdóneme, le vamos a cambiar de micrófono. Déjame ver si ya está prendido. ¿Ya está prendido? Ok, con ese está bien. Con este está bien. Bueno, pues yo quiero dar gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me concede de estar con ustedes. Mi hermano Cristian, que también, como él ha dicho, tenemos muchos años de conocernos. Quisiera hacer una anécdota, pero ya es muy antigua, hermano, usted no la conoce. Recuerdo que por allá por el año 1999, 98, estaba yo de pastor en una congregación en la Colonia Obrera. Mi hija Belén, que conoce el hermano Cristian, ella un día me dijo, porque él le daba clases en la Universidad Cristiana, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? La USEM. La USEM. Él le daba clase a mi hija Belén y le dice que me vendía una Biblia, la Biblia de, ¿cómo se llama este presidente? Bueno, una Biblia muy famosa. Yo le dije, bueno, pues si me la quiere vender, pero ya después el hermano le preguntó para qué quiere comprar Biblias.
Y entonces mi hija le dijo, pues ¿por qué piensa hacer un museo de la Biblia? Sucede que estando yo de pastor en una congregación allí en Calzada Guadalupe, una iglesia llamada La Fe en Jesucristo, murió un pastor de la colonia obrera y me mandaron allí de pastor. Entonces, la iglesia estaba completamente vacía, 2, 3 personas, destruido el templo. Oré a Dios, le dije, Señor, ¿cómo le hago para que la gente pueda acercarse a este lugar? Se me apareció una Biblia en la oración. Yo dije, Dios quiere que lea más la Biblia, y le espanté, ¿no? Volví a orar, Señor, ¿cómo le hago para que empezar aquí un ministerio fructífero? Se me apareció otra vez la Biblia, y yo la borré de mi mente, la Biblia. Volví a orar, Señor, ¿cómo le hago para empezar este ministerio en este lugar? Se me apareció otra Biblia. Yo digo, ¿qué significará eso? Entonces Dios me llevó a hacer una exposición de Biblias allí en la iglesia. Eran pocas Biblias, eran Biblias, unas 2, 3 en idiomas, versiones. Eran como 30 Biblias. Pero hicimos una serie de 20 artículos relacionados con la palabra de Dios, como por ejemplo un tabernáculo, las ropas sacerdotales. Y las personas entraban a ver la exposición de Biblias. Le dábamos un tour allí en ese pequeño cuarto, quizá un poquito más grande que este, yo creo que este tamaño. Le dábamos un tour. Y al final les mostrábamos la palabra de Dios con las 4 leyes espirituales. Yo creo que la conoce. Y cuando les decíamos, miren, todas estas Biblias que ustedes ven tienen 4 verdades espirituales. Y los llevábamos a aceptar a Cristo. Y cuando veíamos que las personas aceptaban a Cristo, de inmediato nos decía, pastor, ¿por qué está tan feo este lugar? ¿En qué le ayudamos? Y las personas se convertían. Entonces yo dije, voy a hacer un museo de la Biblia. Entonces fue cuando mi hija conoció a Cristian. Y Cristian me vendía esa Biblia. Esa Biblia que finalmente no me vendió, porque ya después Dios le abrió la visión a él para hacer el museo de la Biblia. Bueno, entonces, comentándoles esto, les quiero decir que primero quiero disculparme por lo siguiente. Hace un año perdí el oído, no oía del lado izquierdo. El lado derecho sí escuchaba, pero empecé a tener problemas de movilización y entonces se me cerró el oído derecho. Entonces ya no oía de ningún lado, de la noche a la mañana fue eso. Fui a ver a un otorrino y el otorrino dijo que se me había inflamado una arteria en el lado derecho. Entonces estuve sordo por varios meses, pero orando a Dios le decía yo a Dios, bueno Señor, si es tu voluntad, que quede yo así. Pero me abrió el oído izquierdo, ya me pusieron un aparato y entonces ya puedo hablar. Pero perdí un poquito la libertad de expresión, la libertad de hablar, ¿no? Por eso les voy a rogar, si me disculpan, si llego a turbarme o a detenerme un poco, es por la misma razón. Y bueno, hermanos, antes de empezar a hablar sobre Casiodoro de Reina, rápidamente me gustaría presentarles unas obras que se relacionan directamente con la palabra de Dios, como este pequeño librito que traje para la venta que se llama Hidalgo y la Biblia, que describe cómo la Biblia influyó en el carácter, en la personalidad de don Miguel Hidalgo, y cómo en este libro está la excomunión que lanzó la Iglesia Católica contra don Miguel Hidalgo. Lo interesante de esto es que cuando va a morir, va leyendo un libro según unos testigos que lo contemplaron, y uno de ellos fue el jefe del pelotón que lo ejecutó,
que veía que iba leyendo un libro. Entonces, ¿qué libro era? Pues se cree que sea un Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque iba leyendo un salmo, el Salmo 51. Luego está este otro librito también que se llama Martín Lutero y las 95 tesis, y parte de cómo tradujo la Biblia al idioma alemán. Este libro, de México ante la Biblia, se trata de hacer una historia desde tiempo de la Nueva España hasta nuestros días, las versiones que han salido. Es interesante el tiempo de la Biblia en la Nueva España, en el Virreinato, porque se presentan los nombres de los que intentaron meter la Biblia del año 1521 al año 1810, que fue cuando empezó la revolución, la independencia. Entonces, este es un libro que describe la historia de la Biblia, pero yo le pongo apuntes para una historia de la Biblia, porque hay personas que están más versadas sobre el asunto, y yo no sé, esto puede ayudarle a tener un poco de más base textual, ¿verdad?, para poder escribir más a fondo. Este otro libro que parece raro, ¿verdad?, el título Los Beatles y la Biblia. Una vez en una expo cristiana que lo presenté me dijeron, bueno, ¿y qué tiene que ver los Beatles con la Biblia? Yo le decía, bueno, pues fíjese que lo interesante de la vida de cada persona es que Dios ha querido que nazcan en este mundo para traer un propósito de vida. Y estos varones tenían un propósito. Ese propósito era ilustrar o personificar la necesidad que tiene el alma humana, ¿verdad?, y cómo solamente puede ser satisfecha con Jesucristo. El alma humana anhela amor, verdad e inmortalidad. Entonces, Jesucristo es el único que puede llenar. Y yo les decía, miren, casi todas sus canciones al principio hablan sobre el amor, que es lo que el alma necesita. Luego, cuando ya agarraron mucha fama, cayeron en un vacío existencial que les hizo cambiar su forma de cantar. Ya no cantaban al amor, sino al ayúdame, corre por tu vida. En fin, ya la letra cambió por completo. Y es que del amor pasaron a la necesidad de conocer la verdad. Entonces se fueron hasta la India tratando de conocer a Dios, de buscar a quién era Dios. Pero pues el gurú que los guiaba los engañó y se decepcionaron. Y entonces lo último que vemos es cómo el alma anhela la vida, ¿verdad? La vida. Y entonces allí es donde cada capítulo es una aplicación de la palabra de Dios a la vida de ellos. Juárez y la Biblia es otro libro que habla acerca de cómo la vida de don Benito Juárez también fue influenciada por la palabra de Dios. Muchos me dicen, pero Juárez era masón. Sí, pero cuando uno estudia su vida se da uno cuenta que de niño fue influenciado por la lectura de la palabra de Dios, porque su padrino, Antonio Salanueva, que era un franciscano, le enseñó a leer y a escribir y aprender el español por medio de la palabra de Dios. Usaba las epístolas de San Pablo para poder aprender la palabra de Dios. Y este libro que recientemente, el año pasado, a finales del año pasado, escribí, que se llama Cipriano de Valera. Es otro libro que describe cómo Cipriano de Valera tuvo su desarrollo espiritual. Y una de las cosas que es interesante en este libro es que está sintetizado sus obras. La mayoría de nosotros, bueno, yo en lo personal no conocía yo las obras de Cipriano de Valera, pero ya después cuando las conocí me di cuenta cómo era un tremendo apologista de la palabra de Dios. Y entonces aquí está sintetizado o presentado las obras que tiene. Finalmente, estos dos últimos libros es un diccionario alegórico del reino animal en la Biblia,
aquí en este libro lo que presenta es la interpretación alegórica que muchos alegoristas a través de los siglos han hecho de los animales. Curiosamente, lo que quise hacer fue buscar el significado de cada nombre de la Biblia, de los animales. Me encontré con que son 100 nombres de animales. Y ustedes saben que la Biblia es muy rica en significado alegórico. Por ejemplo, el Señor Jesús le dicen el Cordero de Dios, León de la tribu de Judá, al Espíritu Santo como paloma. Entonces, cada animal en la Biblia, los alegoristas históricos a través de los siglos han hecho una serie de libros que ilustran mucho el significado alegórico de los animales de la Biblia. Entonces, y bueno, este libro que hace muchos años lo escribí y que me ha dado la oportunidad de aprender un poco de Cosiodoro de Reina, pues es el libro que, por eso los hermanos yo creo me invitaron. Bueno, hermanos, pues eso es todo lo que quería yo compartirles. Pero vamos a empezar. Quisiera hacer una oración. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te doy gracias, Señor, por estar aquí con mis hermanos. Dame libertad, Señor, de poder hablar. Tú conoces mi condición, te acuerdas que soy polvo, pero tú eres, Señor, quien me ha formado. Me ha dado vida en medio de la muerte, me ha dado fuerza en medio de la debilidad y me ha dado, Señor, un nuevo oído para poder escuchar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Ahora te pido me des sabiduría, me des entendimiento y libertad de expresión para poder compartir con mis hermanos lo que tú quieres, Señor, que yo haga. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, texto en la Biblia que dice así, Isaías 48. Isaías 48. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este texto es un texto, no aparece nada. ¿Por qué poner Isaías 48 como base para esta breve conferencia? Bueno, en primer lugar, este texto está precisamente en esta Biblia, la Biblia del oso. Este es un facsímil, como ustedes ya lo conocerán. Ese osito que está allí en la portada, que apenas si se ve porque está dorado, en la primera página de la Biblia del oso lo tiene. Y abajo del grabado dice esas palabras: las palabras del Dios nuestro permanecen para siempre. Usted verá ahí un oso que trata de agarrar miel, que las abejas las transportan hasta un hueco del árbol, pero no puede el oso tomarla porque está un mazo. Bueno, pues por eso se le llama la Biblia del oso. Pero me llama la atención el texto. Estaba yo investigando que la mayoría de los reformadores del siglo XVI amaban mucho ese texto, porque uno de los puntos que la Iglesia Reformada Protestante tomó como base fue que solamente la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo la Escritura, solo Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios permanece para siempre. Era el texto favorito de los reformadores del siglo XVI. Por eso se conoce como la Biblia del oso, por ese texto. Ahora, permítanme decirles, Casiodoro de Reina fue un reformador del siglo XVI y esa es la razón por la cual presentan ese texto. Casiodoro de Reina tuvo como privilegio esa bendición de traducir la primera Biblia al español, como ya dijo mi hermano Cristian. Claro que completa, ¿verdad? Porque ha habido otras versiones judías, como vamos a ver. Y se puede decir que esta charla, hermanos, se divide en 3 puntos: sus tiempos,
antes de la Biblia del Oso, sus tiempos para traducir e imprimir la Biblia del Oso, y finalmente su tiempo después de la Biblia del Oso. Podemos decir que es como un parteaguas en la traducción de la Biblia traducida al español, en la vida de Casiodoro de Reina, porque cuando él nace en Sevilla en 1520, sus biógrafos dicen varios lugares de su nacimiento. Por ejemplo, las actas de la Inquisición. Las actas de la Inquisición señalan que nació en Montemolín, y Casiodoro de Reina dice que nació en Sevilla, pero como él cuando entró al monasterio de San Isidoro del Campo, de los Jerónimos, él entonces, casi todas las personas que se animaban a estudiar o a ser monjes, lo que sucedía era que tomaban el lugar de su nacimiento y lo aplicaban a su nombre de pila. Entonces por eso es que se le llama Casiodoro de Reina, porque se cree que nació en Reina, que es una provincia, que era un municipio de la región, de la provincia precisamente de ahí de Badajoz. Bueno, 1520. Estudió en el Colegio Universidad de Sevilla, investigando sobre las personas que entraban a estos colegios, universidades. Dicen que a los 16 años los recibían, entonces quiere decir que por 1536 él estaba entrando a estudiar para ser primero bachiller, luego licenciado, doctor. Con 8 años, en 8 años terminaban sus estudios. O sea, viendo la cronología del tiempo de la vida de Casiodoro, quiere decir que entonces 1536 más 8, 1544. 1544. Pero uno de sus biógrafos dice que se ordenó sacerdote. Entonces se cree que como para 1550 aproximadamente, él decidió entrar a la orden de los Jerónimos y convertirse en monje. San Isidoro del Campo era el lugar donde estaba ¿cómo se llama? El monasterio en San Isidoro. San Isidoro había sido un erudito español que vivió como por el año 600 aproximadamente, ¿verdad? Yo tengo un librito de San Isidoro del Campo que habla sobre las aves y Cuando hice el libro del diccionario alegórico, me ayudaron algunos de sus comentarios en relación a los animales que él alegorizaba. Bueno, en ese monasterio de San Isidoro del Campo, él se encontró con que había un prior o superior que llamado García Arias. García Arias lo señala Cipriano de Valera en su libro. Cipriano de Valera escribió un libro que se llama Dos tratados, la misa y los papas. Y ahí describe ampliamente lo que sucedía en Sevilla y sobre todo en el monasterio donde ellos eran monjes. En 1550, si en 1550 entró Casiodoro de Reina al monasterio, se encontró con este prior o este superior llamado García Arias. Pues García Arias lo que tenía era que había sido descendiente de judíos. Le llamaban el maestro blanco porque era albino. Entonces, siendo de descendencia judía, amaba la palabra de Dios. Entonces llegó un momento en que las reglas que tenían en el monasterio cambiaron.
¿Por qué? Porque empezaron más a leer la Vulgata latina, que era la palabra de Dios que tenían en ese entonces. Y no solamente eso, sino que allí en Sevilla, que es una de las catedrales más hermosas que hay en el mundo, en Sevilla había 80 altares, una catedral muy grande, 80 altares, y allí en algunos de esos lugares predicaban elocuentes canónigos. Entre ellos se encontraba el doctor Juan Gil, que era conocido como el doctor Egidio, Constantino Ponce de la Fuente, que era otro personaje también. Estos personajes muchas veces acompañaban a los reyes españoles a hacer su supervisión itineraria de todos los países que eran ellos reyes. Felipe II, Carlos V, Felipe II. Muchos de estos hombres iban a los lugares a donde iban estas personas a supervisar sus dominios, y esto hacía que en Europa se estaba expandiendo la Reforma Protestante. Ustedes saben, en 1517 Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, y de ahí empezó la Reforma Protestante. Entonces, cuando estos personajes acompañaban a los reyes, adquirían esos conocimientos, adquirían ese nuevo mover que era la Reforma Protestante, la Reforma que todavía no era protestante, pero entonces llegaban a los diferentes lugares, Alemania, Países Bajos, Francia, y llevaban el conocimiento de la palabra de Dios a Sevilla. Entonces, en la Catedral de Sevilla, estas personas con sus mensajes cautivaban muchas vidas. De hecho, nació una congregación en Sevilla por lo mismo que iba teniendo la palabra de Dios, que iba corriendo entre muchas familias, y de ahí que por eso Casiodoro de Reina atendía una misión, o vamos a decir una casa donde clandestinamente escuchaban la palabra de Dios. Se saben algunos de los nombres de esas familias porque por 1562, 62, hubo autos de fe, o sea, donde ajusticiaban públicamente a los que se apartaban del catolicismo, y entre ellos estaban esos personajes. De alguno que me acuerdo ahorita es de un hombre que se llama Juan González. Y se llama Juan González, me acuerdo de él porque así se llama un trabajador que tenemos en la editorial, Juan González. Entonces por eso le decimos Juanito, y entonces uno de estos predicadores era Juan González. Eran varias personas de la alta sociedad que se habían convertido a la Reforma, pero que no podían expresarlo con libertad, porque era peligroso. La Inquisición en Sevilla se había manifestado y estaba ejecutando a algunos que no tenían su fe en el catolicismo bien puesta. Pero a ese monasterio empezaron a llegar libros reformados, y en el exilio, ya para 1550, 56, 57, empezaban a llegar libros reformadores de los grandes reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino. Empezaron a llegar esos libros que llegaban de contrabando. Uno de los personajes muy célebres que se sabe de él es Julianillo Hernández. Julianillo Hernández era un que le llaman arriero, pero lo que él hacía era hacer ese papel, porque él lo que en realidad era impresor allá en Francia. Entonces él, conociendo que el hambre que tiene la gente de Dios, que solamente con la palabra de Dios se puede satisfacer, empezó a meter libros desde los reformadores
a España. Cruzaba toda España porque Sevilla queda en el suroeste de España, casi ya lindando con el mar. Entonces, casi Julianillo Hernández llevaba muchos libros, pero los llevaba escondidos en toneles de vino. Debajo de esos toneles llevaba los libros. Y entonces la mayoría de los monjes en el monasterio de San Isidoro del Campo empezaron a leer, y muchos ya se habían convertido a la Reforma Protestante. Pero si ustedes saben que siempre en cada iglesia pues llega a aparecer un Judas, ¿verdad? Cristo tuvo una iglesia de 12 y hubo un Judas. Pues no faltó quien avisara a la Inquisición que los monjes estaban aceptando la palabra de Dios, o sea, estaban apartándose del catolicismo, que ya no hacían muchas cosas como tener ídolos, imágenes. Y entonces los monjes de San Isidoro del Campo supieron que iba a haber una redada, podríamos llamarle así. Y entonces se pusieron de acuerdo los monjes y dijeron, pues era el año 1557, según Cipriano de Valera, en su libro lo describe. Él dice que esos 1557 los monjes se pusieron de acuerdo y unos dijeron, unos nos quedamos, los otros se van, ¿verdad? Y otros a ver qué pasa con ellos. Entonces 12 monjes salieron, entre ellos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, salieron, y los que se quedaron esperando que sucediera un milagro, pues no ocurrió. Llegó la Inquisición y los quemó vivos a todos. Entonces empezó la persecución muy cruel contra la Iglesia reformada española. Los que lograron huir quedaron de verse en Ginebra, Suiza, porque sabían que desde allá venían algunos libros reformados. Ahora, permítame decir, de Sevilla a Ginebra, puse yo en el internet cuántos kilómetros hay y salió con que son 1770 kilómetros. En ese tiempo, sin haber combi, sin haber ningún transporte, 1770 kilómetros, tardaron varios meses. Y sobre todo que Casiodoro de Reina fue con su padre, con su madre, con su hermana, porque él sabía que si supieran que uno de los que huyeron era Casiodoro de Reina, seguramente que iban a ir contra la familia. Entonces yo creo que Casiodoro convenció a sus familiares de irse, porque si no les iba a tocar también el castigo que estaba aplicando la Inquisición a todos los reformadores. Entonces, 1770 kilómetros caminaron, o alguna carreta, no sabemos todo bien, pero al 1558, Ginebra, Suiza, era una ciudad de refugio, pudiéramos llamarle así, para todos los reformadores, para todos aquellos que estaban siendo perseguidos por su fe. Ginebra, Suiza, 20 años atrás, Juan Calvino había llegado a ese lugar. Juan Calvino, pues hizo de su Ginebra, de Suiza, una especie como de teocracia, ¿verdad? Donde unió a la Iglesia con el Estado, pudiéramos decirle así, y todas las leyes que salían eran fuertes, eran disciplinarias. Muchas personas que se apartaban de la palabra de Dios eran disciplinados fuertemente. Uno de los casos fue que cuando llegó Casiodoro de Reina a ese lugar de Ginebra, Suiza, lo que sucedió fue que encontró a muchos refugiados, entre ellos algunos italianos, se juntó con ellos, empezó a asistir a sus servicios, pero luego conoció a otros españoles más que iban llegando, que iban haciéndolo su líder, porque Casiodoro tenía un conocimiento amplio
de la palabra de Dios y sobre todo tenía personalidad, tenía carácter. Llegó un momento en que él expresó su desacuerdo con algunos de los principios que te estaban sucediendo allí en Ginebra, Suiza, porque Juan Calvino y los dirigentes de aquel lugar habían llevado a la hoguera a un español llamado Miguel Servet, y su problema de él o su delito era que no creía en la Santísima Trinidad. Entonces eso causó que Casiodoro de Reina pues estuviera en desacuerdo con la intolerancia religiosa. Entonces eso lo escucharon algunas de las personas que eran calvinistas y empezó a tener problemas con ellos. Pero para ese año de 1558 ocurrió algo muy interesante en la historia de la humanidad. Digo la historia de la humanidad porque subió al trono inglés Isabel I, que era de fe protestante. 4 años había estado antes su hermana María Tudor, que le decían María la Sanguinaria, porque en 4 años que gobernó Inglaterra, había llevado aproximadamente a 300 personas al suplicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando llega Isabel la primera al trono inglés, entonces ella pues empieza a beneficiar a los protestantes, empieza a ayudar a la iglesia evangélica, y de allí que Casiodoro de Reina sabe, no sé si lo oyó por internet o por algún lugar, pero supo que decidieron irse de Ginebra algunos españoles con él, entre claro su padre, su madre y su hermana. Primero llegaron a Frankfurt, Alemania, y de ahí se fueron hasta los Países Bajos. Llegaron a Inglaterra, a Londres, y cuando llegaron a Londres se juntó con una iglesia francesa que estaban ahí. En Inglaterra había habido un gran cambio en relación a las iglesias, porque había iglesias de extranjeros. Las autoridades civiles, religiosas, les daban cobertura a las iglesias de los extranjeros. Entonces, allí sucede que había ya muchos españoles en Londres, Inglaterra, y empezaron a juntarse con Casiodoro de Reina, empezaron a hacer servicios. Se dice que hasta 3 veces por semana se hacían servicios en Londres, Inglaterra, y entonces él empezó a hacer cultos en español y solicitó ante las autoridades inglesas su reconocimiento como iglesia oficial. Y la respuesta fue positiva porque, como les decía yo, había un área de iglesias extranjeras, entonces les dieron la oportunidad de no solamente el permiso, sino que hasta le proporcionó la reina Isabel a Casiodoro un inmueble donde hiciera cultos, y hasta le daban un sueldo anual de 60 florines. Bueno, lo curioso es de que él ya para ese tiempo de 1558, 59, ya había empezado a traducir la Biblia en Ginebra. Pues se cree que ahí fue donde él se inspiró más, porque él conoció a unos traductores ingleses que debido a la persecución en Inglaterra habían llegado buscando refugio en Inglaterra, en Ginebra, Suiza. Entonces allí en Ginebra, Suiza, observó cómo traducían la palabra de Dios al inglés los traductores ingleses. Claro, ya iba inspirado con ese principio de traducir la palabra de Dios, que yo creo que desde el tiempo de que estaban en Sevilla ya iba con ese gusanito en su corazón de traducir la palabra de Dios, porque sabía que la palabra de Dios era el único medio para que la gente pudiera conocer a Jesucristo y conocer la salvación de su alma. Bueno, pues entonces allí nos damos cuenta cómo todo fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, sino que desde España llevaba ya ese sentir de que solamente la Biblia podía solucionar la necesidad del hombre de habla hispana, ¿sí?
y de ahí que cuando llegó a Ginebra, Suiza, y observó a los traductores ingleses cómo traducían la palabra de Dios al idioma inglés, pues más agarró fuerza. Cuando estaba en Londres, ya con la libertad de servicios, empezó a traducir la palabra de Dios. Y se dice que cuando ya estaba traduciendo la palabra de Dios, empezó a crecer la congregación española. Una de las cosas que había en ese tiempo es que el embajador de España en Londres era un obispo católico, y él enviaba cartas al Felipe II y Felipe II le contestaba, como tenían ese trabajo de correspondencia. Entonces, lo interesante de esto fue que cuando empezó la traducción al español, supieron los españoles católicos, y entonces empezó una serie de influencia negativa de la Inquisición contra Casiodoro de Reina. Querían que sacaran a Casiodoro de Reina fuera de Londres y lo llevaran a algún país donde pudieran tener la oportunidad de tomarlo preso y llevarlo al suplicio. Pero lo que hizo fue el obispo católico, embajador español, fue fraguar un chisme, podríamos llamarle así, fraguar una cosa negativa en contra de Casiodoro. ¿Cuál sería el plan del obispo? Meter a dos personajes, dos españoles, como que encubiertos a la iglesia de Casiodoro de Reina. Dos personajes. Uno de apellido Zapata, que empezó, bueno, se hizo pasar como cristiano, como reformado ya, y estando ellos allí en la congregación de Casiodoro, lo que sucede es algo que va a venir a traer el siguiente paso, que un día Casiodoro, platicando con unos hermanos en una charla de sobremesa quizá, ¿verdad?, decía que como no, antes cuando tenían muchos recursos, tuvo que alquilar un cuarto con otra persona para poder sufragar los gastos bien. Y entonces esta persona supo que tuvieron que acostarse en una misma cama Casiodoro de Reina y un joven. Entonces lo que hizo fue que esta persona encubierta, Zapata, que es español, católico pero encubierto dentro de la congregación de Casiodoro, empezó a mover a toda la congregación de que Casiodoro era sodomita, o sea, era homosexual. Y entonces, pues claro, esto lo tomaron las iglesias francesas y las iglesias hermanas, ¿verdad? Y como era muy penado el homosexualismo en Inglaterra en ese tiempo, entonces lo citaron a Casiodoro a ser juzgado por ser homosexual y por otras cosas más que le querían levantar, el falso. Pero cuando le iban a justiciar, o sea, hacerle juicio a Casiodoro de Reina, pues él decidió huir de Londres. Para esto él ya unos años antes se había casado con Ana León. Él la había conocido cuando había pasado por Alemania, por Frankfurt, y entonces ahí se casó en Londres. Pero cuando tuvo que huir de Londres, dejó sus manuscritos, y al dejar sus manuscritos, entonces llegó huyendo a Amberes, que fue la ciudad que le dio cobijo unos meses más a este Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, allí en Amberes, llegó a casa de un banquero judío español llamado Marcos Pérez.
allí lo alcanzó su esposa había quedado en Londres, pero como era una mujer de mucha fe, una mujer, se puede decir, de carácter fuerte, ella se disfrazó de marinero y cruzó el mar tratando de alcanzar a su esposo. Y lo alcanzó en Amberes, en casa de Marcos Pérez. Pero la gente, usted sabe bien cuando alguien es extraño, y empezaron a manejar de que había una española allí con Marcos Pérez, y la Inquisición supo, tenía autoridad de la Inquisición allí en los Países Bajos, todavía no era Bélgica en ese tiempo Amberes. Y entonces llegó un momento en que tuvieron que huir otra vez, huyeron a Frankfurt, Alemania. Se establecieron, era el año de 1564. Si ustedes se dan cuenta, en el 59 habían llegado a Londres, 60, 61, 62, 63, 4 años estuvo en Londres. Ahora se encontraba en Alemania, en Frankfurt, la tierra de su esposa, la tierra de su mujer. Entonces ahí pues había protección de parte de las autoridades de la fe reformada, entonces no corrían peligro. Pero lo maravilloso de todo esto es que, aunque él había olvidado sus manuscritos de la traducción de la palabra de Dios allá en Londres, el obispo que lo estimaba mucho de Londres, le mandó sus manuscritos a Frankfurt por medio de un monje también sevillano. Le mandó sus manuscritos y ahí continuó con su traducción, allí en Frankfurt. Bueno, con el de 1564 ocurrió que se encontró con Antonio del Corro. Usted dirá, ¿quién es ese Antonio del Corro? Pues él era también monje sevillano, él era monje también del monje monasterio de San Isidro del Campo, no más que él había salido unos años antes. Él tenía un pariente en la Inquisición y hizo mucha amistad entonces con Casiodoro de Reina, y entonces él se encontró con Antonio del Corro y Juan Pérez de Pineda, que es uno de los traductores del Nuevo Testamento también. Se juntaron los tres en Francia y empezaron a seguir traduciendo la Biblia. Varios meses se pusieron a traducir la palabra de Dios, o sea que tuvo el apoyo, la ayuda de ellos, de estos tres personajes. Ya después, para el año siguiente, regresó a Frankfurt con su familia, Casiodoro de Reina, y en el año de 1865 los encontramos que se están sosteniendo, vendiendo sedas, velas, libros, y entonces allí, ese año de 1565, Casiodoro de Reina terminó de traducir el Antiguo Testamento. Para el año siguiente se trasladaron a Estrasburgo, Francia, porque él entonces buscó un lugar a donde imprimir la palabra de Dios, donde imprimir la Biblia al español, y él supo que allí en Basilea, Suiza, pues era un lugar especial. Ahí, años atrás, Erasmo de Róterdam había traducido el Nuevo Testamento, o había hecho el libro del Nuevo Testamento en griego. Era un lugar donde se podía traducir, se podían imprimir los libros con libertad. Y entonces se trasladó a Estrasburgo, Francia, que está como a 136 kilómetros de Estrasburgo hasta Basilea, Suiza. Y bueno, allí entonces en Basilea, Suiza, nació su primer hijo de Casiodoro Reina y de Ana León, que le pusieron Marcos, en honor a su padrino, Marcos Pérez, que era el judío español que les había dado cobijo. Ya después, allí en Basilea, Suiza, lo que hizo Casiodoro de Reina fue buscar un impresor. Fíjense las luchas que tenía Casiodoro de Reina. Le iban a hacer 1,300 Biblias por 300 florines, y el impresor que le pagó por adelantado para que tradujera esta Biblia, al poco tiempo se muere y se queda el dinero perdido momentáneamente,
pero como era de un fideicomiso que había dejado Juan Pérez de Pineda para la traducción de la Biblia al español, con el tiempo lo recuperó el dinero, ¿sí? Y ya para 1568 estaba terminando el Nuevo Testamento y empezó la composición tipográfica en Basilea, Suiza, en ese principio de año, y en año y medio terminaron de imprimir la palabra de Dios, o sea que para el año de 1569 la Biblia se acababa de imprimir. Lo interesante es que sale hasta septiembre. ¿Por qué? Bueno, la encuadernación, todo eso, porque esta Biblia en el colofón tiene septiembre del año 1569. Entonces quiere decir que la Biblia surgió después de muchos milagros, muchos obstáculos, muchos problemas, pero eso es una bendición porque imagínense, la Biblia le imprimieron 2.600 Biblias, Tomás Guarín, el impresor, 2.600 Biblias y por el mismo precio que le había pagado al anterior impresor. Una vez traducida la palabra de Dios e impresa, empezó a distribuirla, buscando medios, buscando muchos Julianillos Hernández que pudieran meter la palabra de Dios a Sevilla, pero con el tiempo se supo que la palabra de Dios ya estaba editada y tuvieron que quitarle la portada del oso y le pusieron otra portada de un diccionario para poderla introducir a España, porque ya estaba avisado que las aduanas no debían dejar permitir pasar ninguna Biblia en idioma castellano a España. Entonces empieza el tercer y último tiempo de Casiodoro de Reina, de 1570 al año 1594. En esos años, de casi 24 años, después de que la Biblia se imprimió, nacieron sus otros 4 hijos. Él tuvo 5 hijos en total. Nació en el 570 Agustín, 3 años después Margarita, 2 años después Servas y en el año 77, en 1577 Juan. En esos años nacieron sus hijos y no solamente eso, sino que aparte de traducir la palabra de Dios, empezó a hacer literatura, como por ejemplo escribió los comentarios, un libro de comentarios de Juan, de Mateo y algunas traducciones que hacía. Hizo una biografía de Martín Bucero, que era un reformador también, francés. Para 1578 él decide regresar a Londres a limpiar su honor. Ya después de que supieron de que Casiodoro de Reina había traducido la Biblia y la había impreso y la había editado y la estaba distribuyendo, eso le dio cierto prestigio a Casiodoro de Reina y regresó a Londres a limpiar su honor. Y claro que como todavía tenía enemigos, querían todavía justiciarlo, pero el obispo de Londres, que era un amigo muy íntimo de él, pues le dio la oportunidad de ser liberado y justificado de toda culpa. Regresó al continente ya limpio y para el año de 78 queda instalado como pastor en Amberes. Bueno, para 1594 Casiodoro de Reina duerme en el Señor, muere. Años después, Cipriano de Valera habría de traducirla, de revisarla, y para el año 1602 sale la Biblia del Cántaro. Esto es interesante, hermanos, porque como se señalaba, la Biblia es el único libro que puede traernos la verdad, el amor y la inmortalidad. Yo conocí a un joven franciscano que tenía 18 años cuando él tenía problemas existenciales. De hecho, esta persona
como sus padres se habían separado, se metió a la droga, al alcohol, andaba perdido, pero cayó en sus manos una Biblia Reina Valera que le había costado 7 pesos o 9 pesos allí en la calle de Gante, y la leyó, se convirtió al Señor, y este hombre empezó a predicar la palabra de Dios, entró a un instituto, se preparó, y tiene más de 40 años predicando, y todo por un libro, la Reina Valera. Y pues ese joven franciscano era yo. Yo me convertí a los 18 años, más o menos, 19 años. Y de allí doy gracias a Dios por este libro, por la Biblia Reina Valera, porque por medio de ella pude conocer el amor, la verdad y la inmortalidad. Y gracias a Dios por eso. Amén. Es sorprendente ver las fórmulas que nuestro estimado maestro ha utilizado precisamente en sus trabajos de investigación y recopilación. Y una de las cosas que le ha caracterizado es puntualizar con información muy precisa y muy concisa al mismo tiempo, pero no por eso brincarse las cuestiones importantes y de peso. Y en el caso particular de este personaje, Casiodoro de Reina, abunda en muchos de esos detalles que están concentrados en su libro. Este libro yo lo leí por primera vez hace, que será cuestión de, por allá por 2007, 2008. Lo leí por primera vez, precisamente haciendo investigación para las clases en el Museo de la Biblia, en aquella época, allá en la colonia Portales, y que era importante dejar claro dentro de la materia que me tocaba dar de la historia del canon bíblico, quiénes eran los personajes particularmente de la Reina Valera. Y obviamente en su momento hubo muchos descalabros y tropezones para mucha gente, para aquellas personas que habían idolatrado a la versión Reina Valera, característica como el escudo protestante, a manera de una fórmula de distinción y de separación, y sobre todo de contrario a la fórmula bíblica de la Iglesia de la competencia. Y cuando se desenvuelve el hecho de que tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera, como ha mencionado el pastor, eran frailes, pues para muchos eso representó una tragedia. Y más aún cuando en la traducción precisamente de la Biblia del Oso y posteriormente la Biblia del Cántaro, se encontraban incluidos los libros deuterocanónicos, que en aquella época eran los apócrifos de apócrifos. Siguen siéndolo en alguna fórmula indirecta, pero bueno, para muchos eso fue una circunstancia de tragedia. Me llamó mucho la atención, particularmente de este libro, en la presencia de un Casiodoro de Reina luchador, un Casiodoro de Reina héroe de la fe. Esto es algo que ha caracterizado a todos aquellos que en su momento tienen que ver en alguna manera con las traducciones de la Biblia. Y de allí viene toda una fórmula de historia, sobre todo para nuestras Biblias en español, del hecho de que todos quienes han participado en este tipo de trabajo de traducciones, podemos considerarlos como verdaderos héroes de la fe, por su vida, por su testimonio y por todo aquello que refleja el hecho de hacer las traducciones, y que sin duda es el resultado del contenido del libro de libros, y que, como ha dicho nuestro maestro, es imperativo todo aquello que tenga que verse en el trabajo de la Biblia y lo que se hace con ella. El caso particular de este libro me llamó mucho la atención los detalles puntuales de muchos aspectos particulares de la vida de Casiodoro de Reina, y nos permite en alguna manera hacer una fotografía de la personalidad
y del temperamento de este monje que posteriormente, gracias a Dios, fue excomulgado y obviamente pasa a formar parte de la pandilla de los reformados en la fórmula como lo podemos entender hoy. Lo importante de todo esto es que contamos con materiales, resultado de investigación, de recopilación, de trabajo arduo, de lectura, de búsqueda, ¿verdad?, que podemos tener ahora en forma concisa, concentrada y muy precisa. De tal manera que para todo mundo es factible poder tener un conocimiento pleno de lo que son, en este caso, los personajes como Casiodoro de Reina y el reciente Cipriano de Valera, que apenas fue a principios de este año, el año pasado, a principios de este año que salió a la luz, y que pues yo me precio de mucho del aprecio que el maestro tuvo conmigo al obsequiarme uno de estos libros, que ahora forma parte de lo que es el contexto en la cátedra de la historia del canon bíblico, cuando hablamos particularmente de la Biblia en español. Definitivamente la Biblia del Oso fue el parteaguas en la fórmula de justificar ya la Biblia para todos, la Biblia para el pueblo, particularmente para los de habla en español. Definitivamente, para nosotros, siglo XXI, va a ser un problema tremendo tratar de leer la Biblia del Oso. Inténtelo ahora, aprovechando el facsímil que tiene nuestro maestro aquí. Es prácticamente imposible poderlo entender completamente cada de los pasajes sin hacer acopio de la imaginación para decir, esta palabra, debe ser esta, o debe ser esta otra, por la similitud en el principio o en la construcción de la palabra. Pero buscar la lectura, como lo podemos hacer ahora, es prácticamente imposible. No obstante todo esto, el hecho está en que su momento fue el parteaguas, precisamente para que la Biblia pudiera estar leída por todos aquellos que en aquella época hablaban el español. No tenemos mayor información de que cuál era la situación de estudio bíblico, podemos pensarlo así, en aquella época en América Latina. No hay mucha información de esto, pero si hubiera habido oportunidad de tener la Biblia del Oso en América Latina en aquella época, en la época de la transición de la Biblia del Oso a la Biblia del Cántaro, sin duda el efecto de la lectura bíblica hubiera sido multiplicador. En América Latina todo este fenómeno glorioso se da muy posteriormente. Pero lo importante es que en su momento, y curiosamente, muy cercano a todo el lío que armó la reforma, que se dio con los reformadores protestantes, viene a culminar aquel deseo de la fórmula del inolvidable, heroico Esdras, cuando en el camino de regreso de Babilonia a Palestina, con su grupo de maestros, hacen las traducciones, hacen las impresiones, hacen las copias de las Sagradas Escrituras para que aquellos que habían estado en cautiverio en Babilonia pudieran tener su Biblia particular. Esto me recuerda mucho lo que nosotros no hemos tenido que padecer realmente en México, porque en México, sobre todo en los tiempos recientes, podemos tener la libertad de poder tener la Biblia libremente. Y podemos hasta darnos el lujo de escoger la traducción que sea la más adecuada y de nuestro gusto. No tenemos ninguna limitación para hacerlo. Pero todavía en los años 90, en lugares como en Cuba, tener una Biblia era prácticamente imposible. Cuando las sociedades bíblicas recibieron la autorización del señor Fidel Castro para llevar Biblias a Cuba legalmente, conforme a la ley, ¿verdad?, porque lo que se llevaba antes era de contrabando, y muchas Biblias acabaron embodegadas, echadas a perder precisamente por la incautación.
cuando en los años 90 se lleva el primer cargamento de Biblias a través de la Sociedad Bíblica de México a Cuba, era increíble poder ver dos situaciones. La primera, las pocas Biblias que había estaban totalmente fragmentadas. ¿Por qué? Porque las Biblias circulaban por hojas sueltas para que pudiera la gente creyente llevarse algo de las Sagradas Escrituras a su casa. Cuando llega este cargamento, la gente no creía que pudiera tener una Biblia completa en sus manos. Entonces yo recapacitaba en aquella ocasión, en aquella época, obviamente con nudo en la garganta y por qué no decirlo, con los ojos inundados, el ver cómo la gente recibía una Biblia. Y yo quiero pensar que algo por el estilo sucedió en la época en la que estos héroes de la fe tuvieron la oportunidad de poner la Biblia en español con aquellos hispanohablantes en aquella zona del mundo. La misma historia. Increíblemente ya puedo tener la Biblia en el idioma mío. Y este fenómeno de aquellos héroes de la fe en aquella época perseguidos, porque tuvieron que salir huyendo los dos, tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera tuvieron que salir huyendo de su lugar de origen, precisamente por la persecución, la Inquisición y todo lo demás que ya sabemos y que está bien, perfectamente descrito en la biografía, podríamos decir, de Casiodoro de Reina, que escribió nuestro maestro. ¿Hasta qué punto nosotros no estamos valorando en la actualidad la grandísima bendición de poder tener la Biblia? Y aquí en el museo podemos ver toda esa transición con el acervo que tiene el museo de Biblias antiguas y documentos relacionados que vienen desde esa época y desde tiempos anteriores, precisamente a lo largo de la historia. Y no podemos ver otra cosa que no sea más que la mano de Dios. La mano de Dios cuidando su santa palabra. ¿Por qué? Porque es palabra de Él. Y Dios cuida en esas condiciones. Y como decía nuestro maestro al iniciar, el texto bíblico con que Él inicia de Isaías es un texto que cobra vida, que sigue vivo y que seguirá cobrando vida. Y que sigue cobrando vida, por lo menos en nuestro México, con las traducciones que se siguen haciendo a las lenguas indígenas. Y donde podemos seguir viendo cómo la gente cuando lo recibe con nudo en la garganta y con los ojos humedecidos, porque Dios habla mi idioma. Dios me está hablando en mi idioma. Y esa es una de las particulares del buen humor de nuestro Dios, que nos habla en nuestro propio idioma. Y ahora podemos hacerlo, gracias a estos héroes, que en el caso del español fueron los que tuvieron el parteaguas de una ignorancia bíblica al conocimiento pleno de lo que es Dios, las maravillas de lo que significa todo lo que tiene que ver con Él, y al final de cuentas también ahora, en nuestro caso particular, de Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Todo esto podemos tenerlo en acceso ahora, y lo podemos hacer ahora en forma muy concisa. Estos libros, todos ellos, yo creo que pueden leerse en una sola sentada, pero todos estos libros no son nada más para leerse, son para adquirir conocimiento y sabiduría, y para que cuando allá afuera las gentes que no conocen o que son enemigos, por qué no decirlo, empiecen a cuestionarlos, podemos tener los elementos y el conocimiento suficiente para contestar. No para refutar, porque la Sagrada Escritura no es para refutar ni para pelear, es para informar y para entregar la información que se convierta en vida en aquellos que la están recibiendo. Yo felicito mucho al maestro por la fórmula en la que él ha realizado todos estos trabajos de investigación y de recopilación. Una lectura ágil, una lectura fácil, una lectura que no es complicada, en una fórmula de relato. A mí me encanta porque es cuando yo lo leo, lo estoy teniendo enfrente como lo acaba de hacer ahorita platicándonos.
y pocos maestros tienen esa facultad. Obviamente, otro que yo admiro en ese caso es a Cristian, porque Cristian tiene con su fluidez de información, a veces nos atiborra y a veces hasta nos indigesta, pero cuando volvemos otra vez a esto, como en el caso del maestro, tenemos por lo menos la información importante, vital, bien resaltada, porque así nos ha sido expuesta. Yo les invito a hacer acopio de estos libros para que sean de su biblioteca, porque si estamos metidos en el lío de conocer a la Biblia y de dar a conocer lo que es la Biblia, y ese es el trabajo del Museo de la Biblia desde su origen, y ahora con el instituto que se tiene aquí de estudio, obviamente estos libros deben ser parte de nuestra biblioteca, para consulta, para lectura cotidiana, para relectura y para poder transmitir el contenido de ellos hacia aquellos que allá afuera no tienen ni la más peregrina idea de quién fue Casiodoro de Reina, ni quién fue Cipriano de Valera. Y con él muchos otros héroes de la fe que nos han permitido tener ahora a las Sagradas Escrituras en nuestro propio idioma. Felicidades, yo felicito mucho al maestro y pues que esa pluma siga escribiendo, que no se detenga, porque todavía hay mucho por escribir con relación a las Sagradas Escrituras. $450 años. Algunos tal vez no estemos para los 500. Los más jóvenes de ustedes tienen un encargo, ¿no? Celebrar los 500. Hemos hecho un esfuerzo y estamos adquiriendo un ejemplar original. De esos 2,600 que se imprimieron, no quedan más de 30. Nosotros poseemos uno que, como digo, estamos pagando y que ustedes podrán apreciar en las diferentes exposiciones que estaremos convocando, ya les estaremos avisando. Pero yo creo que esto que nos ha compartido el profesor Montecillos nos despierta el apetito, ¿no? Nos da visión de por qué hay que celebrar y de cómo compartir con otros la importancia de todo esto. Pero aprovechamos todavía unos minutos para ver si hay preguntas con que ustedes quisieran que el profesor Montecillos nos contestara. Muchas gracias por su conocimiento, en verdad lo aprecio, lo valoro, los honro como siervos del Altísimo. Por muchos meses y años yo he estado buscando conocimiento así, y en las congregaciones que he estado hay de todo menos esto, que es lo que importa. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es si Casiodoro conoció a Erasmo, a Lutero o a Calvino en persona. Y la otra pregunta, perdón, son dos, discúlpeme. ¿La Biblia del Oso fue primero que la King James? Bueno, la primera, ¿a quién dijiste? Erasmo, Erasmo. Lutero y Calvino. No, Casiodoro no conoció a Erasmo de Rotterdam, a Lutero tampoco, a Calvino tampoco, porque conoció a Teodoro de Beza, ¿no? Que era el ayudante de Calvino. Porque Calvino murió en... ¿Qué año murió? No recuerdo el año que murió Calvino. Y en relación a la Biblia, la primera, pues 1569, y la de King James es 1611. Entonces, quiere decir que es primero la Biblia del Oso. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, el profesor decía que de donde abrevaban, ¿no?, los monjes, ¿no?, de esa congregación ahí en Sevilla, era de la Vulgata Latina, que duró más de 1000 años, ¿no? Fue la Biblia que duró más tiempo. Mi pregunta es, ¿de dónde tomó las fuentes Casiodoro para, principalmente la fuente hebrea, para poder traducir? Si fue de una fuente hebrea original, ¿de dónde tomó la fuente griega? Y nada más. Pero, por ejemplo, para el Antiguo Testamento tenía
Casiodoro tenía el conocimiento del hebreo, el griego que había estudiado en la Universidad de Sevilla. Entonces tenía como fuente textual la Biblia hebrea de Bober, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa Biblia? Bueno, una Biblia hebrea. Y luego también la Biblia de Ferrara. La Biblia de Ferrara era una Biblia que se había hecho en 1543, me parece, que era judío, era hebreo al español, que es la primera Biblia en español de hebrea, bueno, de los judíos más bien. Y también tenía como fuentes la Biblia latina, precisamente la de Santes Pagnino. Y también tenía como fuente la Biblia de Zurich, que era una Biblia francesa. Entonces, eso en relación al Antiguo Testamento. En relación al Nuevo Testamento, sí tenía el Nuevo Testamento de Erasmo de Róterdam. Y también tenía, el Nuevo Testamento tenía algunas cartas de Juan de Valdés. Tenía este testamento que no lo enseñé, que es el testamento de Francisco Encinas. Es del año de 1500, este es un facsímil, 1543. Este tenía como para comparar las versiones, porque en todo traductor pues tiene que depender de muchas traducciones para poder perfeccionar Hay palabras que no tienen su equivalencia en el hebreo y del griego al español, y entonces las otras versiones con sinónimos pueden dar luz, ¿no? Y también tenía el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Entonces, la historia en relación al Nuevo Testamento traducido por Casiodoro de Reina registra que casi ya estaban empezando a imprimir y todavía no terminaba de traducir el Nuevo Testamento. Entonces él esperaba una segunda versión del Testamento de Juan Pérez de Pineda, pero no pudo llegar el Nuevo Testamento porque murió Juan Pérez de Pineda. Y entonces lo que sucedió fue que él tradujo directamente del griego, de Santiago hasta Apocalipsis, la palabra de Dios, del griego al español. Pero sí, son varias fuentes que tiene Casiodoro de Reina para traducir la palabra de Dios. Y entre ellas estaba también la latina, la Vulgata latina. Efectivamente, el Antiguo Testamento a que se refiere el profesor es la edición del texto masorético de Bomberg. De alrededor del 1500. Pero hay que recordar el contexto de la Universidad Complutense, que había reunido a judíos conversos, que habían hecho la Biblia políglota complutense, precisamente, y que habían sido maestros de Constantino Ponce de la Fuente, del doctor Egidio. Y entonces, por eso es que Casiodoro tenía contacto con varios judíos, ¿no? Porque aunque ya habían sido expulsados de España, los judíos conversos estaban participando activamente en la difusión del texto masorético y la traducción. Claro, en una sola plática no se puede abordar todo. De hecho, hoy el tema fue más bien la biografía de Casiodoro, pero en las siguientes conferencias, recuerden que este es un ciclo, habrá una dedicada solo a la base textual, ¿no? y otros temas. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Parte de su testimonio personal que estaba diciendo que fue leyendo la Biblia únicamente, como Lutero cuando leyó Romanos 1:17 o algo así, ¿fue su testimonio personal? Sí, fíjese que leía yo la palabra de Dios y cuando tuve mi nuevo nacimiento, como dice la palabra del Señor, fue cuando estaba leyendo el Evangelio de Juan. Llevaba yo el
capítulo, no recuerdo qué capítulo está, cuando el ciego sana, cuando sana al ciego, y que le dice el ciego a la persona que lo interrogaba, dice, bueno, dice, si es pecador el que me sanó, yo no sé. Yo solamente sé que era ciego y ahora veo. Cuando yo leí esa palabra, pues fue, yo digo, el momento de mi conversión, porque pude por primera vez decir gloria a Dios. No, nunca había dicho gloria a Dios. Entonces fue leyendo la palabra de Dios que me... Pero yo en el caso de Lutero, fueron Gálatas, fueron Romanos, lo que leyó y que se convirtió. Yo me convertí leyendo el Evangelio de San Juan. Pero sí fue solamente la palabra de Dios. Claro que hubo un antecedente. Yo era muy católico, muy franciscano, como he dicho. Me sabía el catecismo al derecho y al revés. Todavía me acuerdo de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son 5. Primero, ir, misa entera, tienes que guardar. Segundo, confesarse por lo menos una vez dentro del año, por la cuaresma o antes de espera. O sea, yo me sabía el catecismo al derecho y al revés, pero no conocía a Cristo. Entonces conocí a una muchacha de ojos verdes que me llamó la atención y fui a la iglesia a escuchar, a verla. Pero tanto escuché la palabra de Dios que empezó a despertarse un gusanito, y fue cuando compré mi Biblia. Y entonces de ahí fue donde, leyéndola, me convertí. Y claro, esta muchacha. Pero sí fue una combinación de ir por la muchacha, pero al mismo tiempo leer la palabra de Dios. Sí, porque ya después, conociendo la palabra de Dios, pues ya, si me dejaba la muchacha, pues ya no había problema, porque ya conocía a Jesús. Buenas tardes. ¿Alguna opinión que tenga sobre las nuevas traducciones de Reina Valera contemporánea, actualizada, 95? Y sé que podría ser un tema que nos llevaría tal vez toda la tarde, pero su opinión sobre alguna mejor versión en español, la de su preferencia en este caso. Bueno, lo que yo he entendido en relación a las versiones es que hay dos formas de traducir la palabra de Dios: la forma literal, la forma dinámica. La forma literal está tal como está escrito en la palabra de Dios. Bueno, no literalmente tan literal, pero lo que se procura decir en la palabra de Dios está en la Reina Valera. Ahora, las versiones dinámicas también son positivas, porque en un momento dado los conceptos que vierten son interesantes, o sea, quiere decir, le dan luz a la persona. Por ejemplo, hay un salmo, no recuerdo ahorita la cita, pero dice, mis cuerdas cayeron en un lugar deleitoso, y es hermosa la variedad que me ha tocado. Cuando dice eso, mis cuerdas cayeron en un lugar deleitoso, uno dice, pues, ¿qué significará? Mis cuerdas cayeron en un lugar deleitoso. Y entonces muchos dicen, pues, mis cuerdas bucales. No, mis cuerdas que me tienen amarrado. O sea, cada quien puede dar una interpretación, pero las versiones actuales, dinámicas, la Biblia al día, Dios habla hoy, otras más, la NTV, no traducen literalmente, sino conceptualmente lo que quiso decir la escritora. Porque, por ejemplo, hace 3000 años medían con cuerdas, y por eso dice el salmista, mis cuerdas cayeron en un lugar deleitoso. Y ahora, en las versiones más modernas, dicen, el terreno que me tocó fue hermoso. O sea, ya no tanto lo que dice literalmente, sino el concepto, lo que quiso decir el escritor. Y claro, las versiones, la Reina Valera, tiene un desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo, pues que a través de los años, como decía el hermano Cristian, a veces no se puede, o el hermano no se puede entender bien el español antiguo, pero no deja de ser valioso la primera versión, porque leyendo un texto que me llamó la atención, San Lucas 2:22,
En la versión 60 dice, Lucas 2:22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, luego la versión 9 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, y la versión del oso dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de María. Como que dice uno, qué interesantes son las versiones originales, ¿verdad? Porque le dan precisión al texto sagrado. Y claro, ya después, cuando dice Lucas 2:22, es en la versión 60, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, uno da a entender, pues, que ellos quiénes, ¿no? Y entonces ahí es donde uno puede pensar, no, pues eran Jesús, María y José, o los judíos. Entonces hay una cierta discrepancia, pudiéramos decir así, que tiene uno que tener cuidado de las versiones, nada más. Pero la mayoría de las versiones, a excepción de los testigos de Jehová, pues las versiones procuran tratar de no salirse del marco de lo correcto, de lo preciso, ¿no? Es bueno tener varias versiones porque le da a uno mucha luz a los textos que no entiende uno. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, bueno, entendía, tengo un conocimiento al respecto, pero ¿su opinión sobre alguno en particular de Reina Valera? Pues me gusta la versión 60, con esa me convertí. Y me gusta leer otras versiones, ¿no? Para poder entenderlas. Por ejemplo, me gusta mucho la Biblia, precisamente la palabra que es de la Liga Bíblica. Me gusta mucho esa versión, de la Liga Bíblica. ¿Y qué otra versión? Bueno, cuando no entiendo muy bien el texto, que es como se escribió hace 3000 años la palabra de Dios, entonces, para poder entender algunos textos, pues tengo que recurrir a la NTV o a la Dios habla hoy, para poder comprender el texto sagrado en toda su dimensión. Gracias a todos por acompañarnos, gracias al profesor Montecillos, al ingeniero Victoriano. Y hay dos compañeros en el museo que pues van a estar al cargo de promover, coordinar las celebraciones. Tienen una tarea muy grande, yo no sé si estén espantados, yo espero que sí. Les voy a pedir que pasen por aquí al frente, Yair Cortés y Areli Hernández, para que sí vengan al frente, para que entreguen un reconocimiento, pero muy significativo y con mucho cariño, de que nos haya podido acompañar. Gracias. Bueno, gracias.